El hombre guapo. Esta historia me la relató mi bisabuela hace bastantes años, y hasta hace poco que fui de visita, tuve un encuentro con ese mismo ser. En 1946, cuando mi bisabuela era joven, vivía en Santa María del Río, un pueblo de San Luis Potosí. Su padre era arriero y su madre hacía tortillas para vender. Por el trabajo de su padre, muchas veces mi bisabuela y su mamá solían quedarse solas durante varias semanas. En ese entonces, corría un rumor en el pueblo donde decían que por ningún motivo se caminara sobre el molino de noche, y en caso de que se hiciera, si algún extraño te llamaba, no debías hacerle caso, ya que podría ser el mal disfrazado, queriéndose llevar algún alma que estuviese sola caminando por ahí. En una ocasión, la mamá de mi bisabuela no podía salir, ya que estaba muy enferma, y si no trabajaba, pues no tendrían dinero para la comida. Mi bisabuela, preocupada por la situación, le dijo a su mamá que ella iría a vender para que ella descansara. Mi bisabuela tomó una cubeta llena de tortillas y emprendió su camino. Pasó por un puente para cruzar por un pequeño arroyo y después bajar por una colina que quedaba hacia un lado del molino y seguir su camino por una brecha entre un gran campo lleno de árboles y arbustos hasta llegar a un pueblo donde vendería las tortillas de su mamá. Pasadas unas horas, mi bisabuela logró vender todo, pero ya era muy tarde y tenía que emprender nuevamente su camino de regreso. Cada vez oscurecía más, y dice que mientras caminaba por la brecha, escuchaba entre los árboles que alguien le chistaba. Al principio no hacía caso, ya que pensaba que eran los animales haciendo ruido. Pero después de un rato, escuchó cómo se aproximaba un caballo a gran velocidad. Se escuchaba tan cerca que volteó para ver de dónde venía, y así quitarse del camino para evitar un accidente. Al voltear, se encontró con un hermoso caballo pinto y un hombre que, a lo que se alcanzaba a ver, era muy apuesto. El hombre se acercaba hasta donde estaba mi bisabuela, bajando la velocidad de su caballo hasta que quedó a la par de ella. Él la saludó y comenzó a platicar con mi bisabuela. Dice que el hombre tenía una voz muy gruesa, parecía que se le salía el pecho cada vez que hablaba, y esto a mi bisabuela le llamaba mucho la atención. Entre la plática, el hombre se ofreció a acompañarla, y ella aceptó encantada, ya que realmente al verlo de cerca, era un hombre bastante guapo. Entre los coqueteos y la plática, el sujeto le empezó a insinuar cosas a mi bisabuela, y aunque era muy apuesto, mi bisabuela se molestó y le respondió con un rotundo no. Él enfureció y le dijo a mi bisabuela que por qué no, si él era un hombre con toda la extensión de la palabra, pero mi bisabuela le contestó que no le interesaba y que ya no se sentía cómoda que él la siguiera acompañando. Entonces le pidió que se retirara. El hombre paró su paso, se dio la vuelta sin decir más. Dice mi bisabuela que durante el poco camino que le faltaba para llegar al molino, ella sentía cómo le aventaban piedras, le susurraban cosas, hasta sentía que le jalaban la ropa y su cubeta comenzó a pesar demasiado, aunque estuviera completamente vacía. Cruzó el arroyo y al llegar a la colina, notó que estaba el mismo hombre guapo junto a su caballo. A mi abuela se le hizo muy extraño, ya que el hombre se había regresado por el camino y ella nunca lo vio pasar de nuevo. Sin embargo, siguió con su camino, pues ya estaba muy oscuro y sabía que su madre no tardaría en preocuparse. Mientras avanzaba, empezó a notar un extraño olor como al de azufre, y cada que se acercaba más al apuesto hombre, notó que su rostro comenzó a cambiar, siendo más desagradable y terrorífico. Parecía que la piel de la cara se le desprendía en pedazos, dejándole ver los huesos ensangrentados y podridos. Obviamente de la impresión, mi abuela detuvo su paso quedando completamente en shock,
y aquella voz gruesa del hombre cambió a un tono rasposo y diabólico, diciendo: «Te acompaño». Mi abuela, aterrada, le gritó que no, y vio cómo esa cosa escalofriante soltó un horrible grito y sin nada más desapareció. Mi bisabuela perdió el conocimiento hasta que después de un rato despertó dentro del molino. Ahí había una pareja de avanzada edad quienes laboraban ahí. Mi bisabuela, aterrada, les contó lo sucedido y la pareja no parecía muy sorprendida. Al contrario, ellos mismos le confirmaron que ese horrible ser era el diablo, que buscaba a mujeres solas para llevarse su alma utilizando sus artimañas. Esa noche, mi abuela corrió con mucha suerte. Al llegar a su casa, no le comentó nada de lo sucedido a su mamá, y decidió mejor guardar el secreto como la historia más perturbadora que jamás haya vivido. Años después, en diciembre del 2019, viajé al pueblo de mi bisabuela. Aún sigue siendo un pueblito rural. Mientras nadaba en el arroyo junto a unas amigas, vimos que se acercó un hombre bastante guapo. Él se nos quedaba viendo y se acercó diciéndonos con una voz muy gruesa: ¿necesitan compañía? No sé si sea exageración mía, pero en ese momento recordé la historia de mi abuela y antes de que se acercara para hacernos plática, alerté a mis amigas diciéndoles que nos teníamos que ir urgente. Ellas no entendían, pero como me vieron muy alterada, pues obviamente tomaron sus cosas y me siguieron sin decir más. Cuando volteé hacia atrás para asegurarme que no nos viniera siguiendo, el hombre había desaparecido. Era como si la tierra se lo hubiese tragado en ese mismo momento. Llegando a la casa, les conté a mis amigas del por qué teníamos que alejarnos de ese misterioso sujeto, y como era de esperarse, al principio no me creyeron. Sin embargo, al final todas sus dudas fueron aclaradas cuando mi bisabuela escuchó y les contó su aterradora anécdota. Aún al recordar la historia de mi bisabuela y del terrible encuentro que tuvimos mis amigas y yo con aquel hombre, hasta la fecha me recorre un terrible escalofrío. Relato de Avilene Padrón. La joven. Hace mucho tiempo, vivía en un pueblo pequeño una mujer muy hermosa. Lo raro era que ella no se había casado nunca, ni siquiera enamorado. Todo el pueblo rumoreaba que su belleza era algo extraña, porque causaba a todos una especie de atracción inevitable. Cierto día, comenzaron a desaparecer personas en el pueblo. Nadie sabía por qué ni cómo. Al tiempo, llegó un hombre del gobierno para investigar las desapariciones del pueblo. Llegó a la conclusión que en el pueblo había un animal monstruoso, que este era el responsable de matar a la gente. En la comarca se creó pánico. Temían a una bestia que aún no lograban ver, pero si el investigador lo decía, debía ser cierto. Cierto día llegó un escritor que había escuchado los rumores que existía una criatura infernal que se estaba comiendo a la gente y quería escribir un libro sobre lo que ocurría ahí. Era tan apuesto este escritor que llamó la atención de las jovencitas, quienes se acercaron curiosas a preguntar sobre su profesión. El joven, muy animado por las bellas jovencitas, les respondía todas sus preguntas y curiosidades, pero había alguien quien lo observaba desde lejos. Era nada más que la joven doncella, de la cual nadie se resistía a su belleza. El joven, al verla, entró en curiosidad y aprovechó la ocasión para preguntarle a las jóvenes quién era ella. Le respondieron que era una mujer muy extraña, que había llegado en enero del año 2011 y que sin más se había instalado ahí. En ese momento venía desde el bosque y llevaba cargando consigo unas bolsas extrañas y que siempre se la pasaba cerca del bosque. No pudo con tanta curiosidad
Se disculpó y se dirigió hacia ella. Buenas tardes, mi nombre es Daniel, soy escritor y estoy muy interesado en el lugar. Tal vez usted me podría ayudar con algunas respuestas de lo que ocurre en este lugar. Buenas tardes, me presento, soy Vanessa y vivo cerca del bosque desde hace 7 años. Bueno, creo que ya le habrán contado sobre lo que ocurre. No sé en qué otra cosa podría ayudarlo. Pues me encantaría volverlo a oír si no le molesta. No hay problema, contestó ella. Pasó el tiempo y el joven escritor se enamoró perdidamente, tanto que le propuso matrimonio. Tiempo después, había rumores en el pueblo sobre que habían visto al joven escritor de una manera cada vez más anémica. Una tarde, el investigador se dirigió a la residencia de la joven. Este se quedó escondido entre los matorrales del bosque para ver qué le pasaba al joven escritor, ya que corrían muchos rumores por el pueblo. El investigador ya estaba seguro de que todo lo que había ocurrido en el pueblo, la causante era aquella mujer. Y así, cuando vino la noche, se acercó a la ventana caminando en silencio y pudo lograr ver que esta mujer besaba a su esposo, pero de una manera muy rara, tanto que el joven esposo quedaba tendido sobre la mesa. La mujer se dirigió a la cocina donde hacía un preparado muy raro y luego se lo dio a beber. El joven se recuperó al instante. Pudo oír decir al escritor, ¿cuándo vas a dejarme ir? Y la mujer le respondió, nunca, nunca te dejaré ir, eres mi alimento. Si continúo matando a la gente del pueblo, sospecharán de mí, así que si quieres conservar tu vida y la de los demás, sigue guardando silencio. El investigador quedó paralizado al oír semejante confesión y se retiró en silencio del lugar. Al otro día, vio llegar al pueblo al joven Daniel y le invitó a su oficina. Hablaron sobre lo que estaba sucediendo. El joven escritor le pidió ayuda. Ya no quería ser alimento de aquella cosa. ¿Cómo qué cosa?, preguntó el investigador. Y Daniel le respondió, esa mujer es un ser que no es de aquí. Sospecho que puede ser de otro mundo. Llegó aquí por falta de alimento. Hay muchos de ellos repartidos por otros pueblos, y no son lo que aparentan, son asquerosamente horribles. Cuando ella se quita la piel, su aspecto causa terror. Entonces el investigador le preguntó a Daniel, ¿en qué momento se quita la piel? A lo que respondió que cada jueves se quitaba la piel para hacer un tipo de oración donde se reunía psíquicamente con el resto de su especie. El investigador pidió la hora justa de esa reunión que realizaba. Esta era a las 3 p.m. Todo el pueblo, el investigador y Daniel planearon desenmascarar a aquel ser y luego matarlo. Llegó el jueves y varios se precipitaron a la oficina del investigador y gran parte de los hombres del pueblo llegaron a la casa de la mujer. Todos estaban escondidos entre la maleza, con la atención puesta en el investigador, quien esperaba el momento en que Daniel les avisara que esa cosa se había quitado la piel. Daniel dio aviso al investigador, y éste entró de inmediato tomando la piel y él junto con otros hombres la llevaron dentro del bosque para quemarla. Después de haber hecho eso, esa cosa salió de su casa buscando su piel, encontrándose con los hombres del pueblo enfurecidos. Todos habían perdido algún ser querido a manos de ese ser. Esta, al verlos, emitió un chillido espantoso, y ahí todos los hombres abrieron fuego y le dieron con todo lo que tenían. Algunos perdieron la vida, pero, a fin de cuentas, acabaron con esa criatura. Después de eso, Daniel se mudó a un pueblo no muy lejano de ahí, y pasados 2 años, a Daniel llegó el rumor que una joven muy hermosa e irresistible lo anda buscando.
Esta dice ser su esposa y que lo busca porque extraña su olor y sabor. Relato de Cuentos de la Cripta.